A ver, estamos cerrando el tema de lo que tiene que ver con las decisiones de financiamiento en una organización y vimos hasta ahora, bueno, distintos enfoques, vimos supuestos fundamentalmente. El tema de supuestos es un tema que no podemos perder de vista y me parece que es momento de como hacer un cierre, agregar algunos elementos más, que es lo que vamos a llamar como imperfecciones de mercado. Y en función de eso, bueno, vamos a ver, tratar de llegar a algunas conclusiones respecto de la incorporación o no de capital ajeno en una estructura de financiamiento. Pensando ya siempre que las estructuras de financiamiento de las empresas son estructuras que tienden a no tener modificaciones significativas. Es decir, que nosotros vamos a encontrar estructuras de capital propio y capital ajeno que en general, ya digo, no sufren oscilaciones relevantes. Así que vamos a ver que hay un cierto grado de permanencia. Está claro que según las políticas de empresa, esas participaciones del capital propio y el capital ajeno pueden modificarse, pero estamos pensando en cierto nivel de estabilidad, ¿no?, en las fuentes de financiamiento. Vamos a ver qué influye en eso. Hablamos en consecuencia entonces de esquemas que combinan deuda y capital propio. ¿Sí? Esa es la estructura de financiamiento. Estamos de acuerdo en principio que más allá de las restricciones, y cuando analizamos el tema del enfoque residual y la presencia de inflación y la presencia de mercados donde existen muchas restricciones y no existe claramente un esquema de financiamiento ilimitado, por lo menos a las tasas que uno desearía poder alcanzar, el tema del caso Hugo dijimos que perdía validez, pero sin embargo, en términos prácticos, seguimos utilizando o tratando de entender una ecuación donde existe una participación del capital propio, del capital ajeno, donde cada una de estas fuentes tiene un costo y que la decisión de financiamiento, en general, está concebida como algo que es capaz de crear valor para la empresa. Es decir, que a través de una combinación más o menos óptima, ya sea en un punto, según la teoría, o en un tramo, en cuanto a combinaciones de capital propio y capital ajeno, nosotros podemos hacer ¿qué? Bueno, aumentar el valor de la empresa. ¿Sí? Es una decisión que crea valor, como se dice, y ese valor se refleja en el valor de la empresa a valores de mercado. ¿Sí? Si pensamos, todavía nos queda la idea, como concepto es válido, no en cuanto a la aplicación y de valores y de lógicas en cuanto a la base de información, que es la base de información contable. Es decir, si esquemas de apalancamiento empresario, podemos definirlo así, son capaces de aumentar el valor de la empresa. ¿Sí? Y cuando hablamos de valor de la empresa, hablamos el valor de la empresa en el mercado. ¿Sí? Esa es la idea. Muy bien. Como decíamos, existe respecto del endeudamiento extremos, ¿no? Un enfoque ingenuo llama a aquel esquema donde se piensa que la incorporación de capital ajeno no hace otra cosa que mejorar, o sea, reducir el costo combinado de capital, el caso Hugo, y que no tiene un impacto negativo. ¿Sí? Es una fuente donde la percepción de riesgo que pueden tener aquellos que proveen fondos, los acreedores, e incluso los que proveen fondos en términos de capital propio, no visualizan un riesgo potencial por la incorporación de más deuda. Sabemos que ese concepto eleva, en principio, del punto de vista tradicional, sabemos que hay una idea de que la incorporación de deuda no debería ser indiferente a la hora de determinar el valor de la empresa. El enfoque ingenuo plantea ese esquema. Si ustedes recuerdan las gráficas donde nosotros presentábamos los costos de las distintas fuentes de financiamiento, el caso B, el caso B, costo de capital ajeno,
siempre poníamos el KSUBI como un costo que tenía una expectativa de rendimiento inferior a lo que era el KSUB. Por eso, incorporando más deuda, ¿sí? Es decir, incorporando la fuente de financiamiento que tenía un menor costo, nosotros en la combinación hacíamos caer el costo combinado de capital y buscábamos ese punto mínimo que elevaba el valor de la empresa al máximo. ¿Sí? Pero el enfoque ingenuo, como dijimos, tiene ese déficit fundamental, que es, de alguna manera, ignorar el adicional de riesgo que agrega a la empresa la incorporación de capital ajeno. Y hay un enfoque tradicional, ¿verdad? Que es, de alguna manera, el que uno puede pensar que es el que ocurre en términos prácticos. Que viene a decir, bueno, que llegado a un punto de endeudamiento, los acreedores y los propietarios comienzan a elevar sus expectativas de rendimiento. ¿Por qué? Porque ven crecer el riesgo de la empresa y por lo tanto para seguir abasteciendo y suministrando fondos a la empresa, lo van a hacer con una expectativa de rendimiento mayor, le hace una tasa mayor. Entonces, ambas curvas crecen y arrastran hacia arriba también el costo combinado de capital. Como decíamos, habrá un punto, que es un punto de inflexión, donde ese costo combinado viene bajando y a partir de ese punto el costo también comienza a crecer y la empresa se trataría de ubicar en ese punto o en ese tramo de endeudamiento donde alcanza una combinación óptima, si queremos llamar así, de las fuentes de financiamiento propias y ajenas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Estos son temas que estoy volviendo sobre esto para empezar a analizar el tema de la tasa. ¿Sí? Muy bien, sigamos entonces. Entonces, decíamos que el enfoque ingenuo o el enfoque, por ejemplo, que tiene el nombre de sus autores, el enfoque de Mogliani y Miller, donde plantea a través de una serie de supuestos la indiferencia de la cantidad de deuda que emplea una empresa a la hora de impactar en el valor de la misma, ignoraba algunas cosas. ¿Por qué? Porque suponía que los mercados se movían de un modo en particular, ¿sí? Que las condiciones de mercado eran mercados de competencia perfecta, mercados eficientes en cuanto a la asignación de los recursos. Por lo tanto, no había influencias significativas de ninguno de los que ofrecía o demandaba recursos. Y eso provocaba a través de las operaciones de arbitraje que el valor de la empresa se mantuviese constante. Ese era un punto. Pero ¿qué dijimos ahí? Dijimos que hay una imperfección por naturaleza, y como dicen muchos, es una de las certezas que tienen las empresas, es que es la existencia de impuestos. Y en particular el impuesto que grava a los resultados de las sociedades, las ganancias de las sociedades. Entonces, el hecho de que las empresas, veamos, puedan deducir el costo del capital ajeno, de hacer los intereses, ¿sí? del capital ajeno, no así el costo del capital propio, ¿sí? Generaba un adicional de valor por la decisión de elegir esa fuente en desmedro de la otra. ¿Sí? Entonces decimos que el tema de impuestos es, por llamar así, la primera imperfección. Más allá de lo que pueda opinar uno respecto de, ya digo, de la validez o la fortaleza de los supuestos sobre los que está planteada esta teoría. Estamos hablando de impuesto a las sociedades. Sabemos que el impuesto a las ganancias grava no solamente a las sociedades, sino que también grava a los individuos. Dato que vamos a anotar en algún lugar para pensar en las políticas de dividendos. ¿Sí? Entonces, la deducibilidad del costo del capital ajeno es un beneficio extra. ¿Por qué? Porque me permite a mí reducir mi ganancia imponible, la ganancia sobre la que voy a tener que tributar, al aceptar que yo deduzca los intereses que pago por la deuda que tengo.
¿sí? Si a mí no me permitiesen deducir los intereses de la base imponible de un impuesto, en el caso del impuesto a las ganancias o el impuesto a las rentas, como lo pueden encontrar también, evidentemente estaríamos en una paridad de situación respecto al capital propio. Pero, ya digo, esta situación es la que marca la diferencia. Y el hecho de que la empresa, ya digo, pueda deducir de su base imponible y en consecuencia pagar una menor cantidad de impuestos por utilizar capital ajeno, genera lo que se llama un escudo fiscal o una protección fiscal. ¿Sí? Una protección fiscal. Es decir, si uno analiza dos empresas que tienen las mismas ventas, tienen los mismos costos, consecuentemente, los mismos resultados operativos, solo que una se financia íntegramente con capital ajeno y otra tiene una parte de su financiamiento tomado con capital propio y otra financia una parte con capital ajeno, eso va a traducirse que a la hora de liquidar el impuesto, la segunda va a pagar un impuesto menor. Ese ahorro de impuestos generado por el uso del capital ajeno es lo que se conoce como protección fiscal o escudo fiscal. ¿Sí? La diferencia impositiva es el adicional de valor que obtiene la empresa por utilizar una fuente de financiamiento respecto de otra. ¿Sí? Una cosa es el resultado, claramente visible. ¿Sí? Bueno, es decir, el ahorro impositivo por utilizar capital ajeno. Y otra es cómo uno valora, ¿sí? En términos de decir, bueno, ¿cuál va a ser el incremento en el valor de la empresa por utilizar esta fuente de financiamiento? Bueno, es el valor actual de lo que se supone una perpetuidad, de que ese ahorro siempre lo voy a obtener, por lo tanto, determino el valor actual y ese es el incremento en el valor de mi empresa. ¿Sí? El ahorro de ese año mantenido durante un tiempo y calculo una perpetuidad como una hipótesis de lo que agregaría de valor que todos los años yo pudiese mantener esa ventaja, en este caso dispuesta por la normativa legal, para ahorrarme impuestos a través del financiamiento con capital ajeno. Entonces, decimos, ¿por qué vale más la empresa? Porque además del valor que obtiene por su decisión de inversión, le agrega un plus. Es decir, hay una empresa que vale tanto con o sin endeudamiento. Es decir, antes del endeudamiento, ese es el valor de la empresa. Después de analizar cómo se financia, si utiliza capital ajeno, el ahorro impositivo es el que genera este adicional o escudo fiscal, que es lo que eleva el valor de la empresa. Ahí podemos decir que hay coincidencia en las distintas, digamos, distintos autores, distintas teorías, hay coincidencia de que esta imperfección, llamada así como imperfección de mercado, que de alguna manera distorsiona el empleo alternativo de una u otra fuente, por eso se le denomina imperfección, agrega valor en la empresa. Ahí me detengo un segundo. Seguimos pensando que el valor de la empresa está sustentado básicamente en la decisión de inversión. Nadie duda que la decisión de inversión, la inversión en mis activos, va a ser la fuente principal de generación de valor para la misma. Lo que estamos agregando acá es aclarar que la decisión de financiamiento también se puede convertir en una fuente, ¿sí? Una fuente de creación de valor. ¿En función de qué? De la cantidad de deuda que tenga y agregaría también en función, por ejemplo, de la tasa nominal de impuestos a la que yo tenga grabadas mis ganancias. Es decir, cuanto más alta sea la tasa de ganancias que tengo que pagar, consecuentemente mayor será el ahorro si a mí me permiten deducir los intereses de mi base imponible. Entiendo que el concepto de base imponible, es decir, que es la ganancia sujeta a impuestos, ¿no? Es un concepto que, a pesar de no saber mucho de impuestos a las ganancias, lo pueden comprender, ¿verdad? Muy bien. Entonces, empieza a aparecer este tema. Ya no es la tasa, es también el ahorro de impuestos. Es la buena noticia, si queremos llamar así, asociada
al uso de endeudamiento o capital ajeno. Las que siguen, que vamos a mencionar, pueden ser vistas desde otra perspectiva, ya sea no de una manera tan favorable al uso del capital ajeno. Hemos mencionado nosotros muchas veces las limitaciones al apalancamiento financiero. El concepto de apalancamiento financiero sigue vigente, solo que en alguna medida nosotros lo pudimos ver sobre la base de información contable y aquí lo estamos viendo orientado a valores de mercado, ¿sí? A valores de evaluación de la empresa, aunque no sea una empresa que esté permanente, es decir, esté abierta, cotice en bolsa, tenga una cantidad de acciones significativas en la bolsa, bueno, y eso esta decisión le genera un cambio en el valor. Vamos a agregar algunos conceptos extras. Decíamos que cuando tenemos que establecer los límites, decir, bueno, está bien, pero ¿cuánta deuda? ¿Sí? ¿Cuánta deuda? Es la pregunta, podemos llamar así, la pregunta del millón. Ahora, la cantidad de deuda, uno podría agregar en términos más terrenales, si queremos llamar así, más prácticos, en cuanto al tipo de deuda, al tipo de garantía, al plazo de la deuda, elementos que claramente pueden influir en lo que llamamos el nivel de riesgo financiero que está asumiendo una compañía, aparecen lo que se llaman los costos de bancarrota, quiebra o insolvencia de una organización. Nosotros, cuando planteábamos limitaciones, decíamos, ojo, que a medida que uno incorpora más deuda, lo que está haciendo, ni más ni menos, es, en primer lugar, incorporar la probabilidad de insolvencia, ¿sí? Uno dice al principio, esa probabilidad es baja, por lo tanto quizás ni se materializa o se refleja en una suba de la tasa global que tiene que pagar, pero a medida que ese endeudamiento empieza a ser más significativo, empieza el riesgo a ser algo significativo. Y ese riesgo, por lo general, se traduce en la tasa. ¿Sí? Ese riesgo se traslada a la tasa a la que se fondea la empresa. El otro punto que decíamos es que la liquidez residual de la empresa, ¿sí? La liquidez proveniente de los flujos operativos tiene que sostener cada vez más, ¿sí?, la devolución del capital y el pago de intereses, derivado de qué? De una política de mayor endeudamiento. Por lo tanto, ahí empieza a ser cada vez más fino, más delgado el nivel de liquidez residual que tiene la empresa. Y eso empieza a medirse o a reflejarse en la probabilidad de insolvencia, ¿sí? Y que la tasa que está contrayendo la empresa lo que está reflejando ese riesgo traducido en lo que se puede denominar un costo de bancarrota. Hablamos de procesos concursales, ni más ni menos, sino la empresa no pasa de estar un día floreciente, endeudada pero funcionando con naturalidad, con libertad de operaciones, libertad para la toma de decisiones, y al día siguiente se quebró. No, hay procesos, como hemos hablado, de pérdida progresiva de control, salvo episodios sistémicos muy severos, pérdidas progresivas de control, ¿sí?, que van elevando o van reflejando la probabilidad de que un proceso que puede traducirse en la pérdida total o parcial de la gestión de la empresa aparezca. No. Ese proceso de insolvencia puede ser un concurso, una situación concursal, donde no hay quiebra, o directamente un proceso ya de quiebra y desapoderamiento de los bienes por parte de los acreedores. Entonces, a la tasa que venimos trabajando, empieza uno a agregarle el tema de este costo. Es decir, este costo empieza a considerar cómo podría elevarse o qué pasaría si la empresa, por aumentar su endeudamiento, quizás más allá de lo aconsejable, pudiese caer en una situación de este tipo. Costos hay diversos, ¿sí? Vamos a ver qué costos hay diversos. Pero a medida que el costo para la empresa de fondeo crece, ¿qué ocurre?
el valor de la empresa comienza a decrecer. ¿Sí? Ni más ni menos el fenómeno es así. Estos costos de bancarrota o de quiebra tienen costos directos e indirectos. Podemos llamar así costos tangibles o cuantificables fácilmente y costos no tan fáciles de cuantificar. Los costos directos podrían ser qué pasaría si la empresa se concursa, bueno, los costos administrativos, legales, ¿sí? Contables, financieros, la incorporación de un tercero, un síndico, todos esos costos propios del proceso concursal y además todos los intangibles. Es decir, ¿qué pasa con una empresa ingresa o está muy cerca de ingresar a una situación concursal? ¿Qué pasa con la mirada de sus proveedores, de sus clientes, de potenciales inversores, de quienes facilitan los fondos? Esa pérdida de calidad por parte de la empresa, de quizá empiezan los clientes a observar la imposibilidad de que la empresa pueda cumplir satisfactoriamente con las entregas de su producto, es decir, el cumplimiento de contratos, ¿no? El valor de los intangibles por parte para la empresa también empiezan a decaer, empieza a aparecer, digamos, un factor adicional que se refleja en la tasa. ¿Generado por qué? Por el exceso de endeudamiento que para algunos puede traducirse en algún momento en un episodio concursal. ¿Sí? Eso eleva la tasa. Bien, ahí estamos. El otro punto, ese punto claramente resta, ¿sí? Ese punto claramente resta, es decir, la empresa tenía un valor sin endeudamiento, agregó el endeudamiento, se ganó el escudo fiscal, aumentó su valor y los costos de bancarrota empiezan a netear, empiezan a reducir esa sumatoria, ¿no? Pero ahora es una sumatoria, una suma algebraica, más, menos, más, menos, y aparecen los costos de agencia. ¿Alguno tiene una idea de qué se tratan los costos de agencia? Voy a ponerlo en el chat. ¿Había escuchado hablar de esto en alguna ocasión? Costos de agencia. Si yo soy, somos dos socios, por ejemplo, ¿no? Hermanos, y manejamos una empresa, somos los propietarios, somos los que tenemos el capital de esa empresa, y a su vez gestionamos la empresa, ¿no? O soy uno solo, un emprendedor único. Tengo la propiedad absoluta y tengo la gestión. El monitoreo por parte de los propietarios de cómo se lleva adelante la gestión, ¿sí? De cómo se lleva adelante la gestión, en el caso de que no está dividida la propiedad de la gestión, torna inexistente los costos de agencia. Si yo no tengo dudas de cómo se gestiona la empresa porque soy yo mismo, yo desde la mirada del propietario no dudo de la gestión porque no tengo ninguna duda porque soy quien la gestiona. Pero ¿qué sucede cuando las empresas crecen en tamaño, se profesionalizan, ¿sí? Y delegan la gestión en terceros, elegidos por ellos, claramente? Pero ya hay una desconexión, ¿sí? ¿Sí? Entre la propiedad y la gestión. ¿Sí? Son dos cuestiones separadas. ¿Sí? Entonces, la pregunta que uno se hace es cómo la aparición de los costos de agencia eh, plantea una puja de intereses, como dice aquí, ¿no? Hay costos de agencia entre propietarios y administradores. ¿Sí? ¿Cómo, cuánto le significa a la empresa? No es solamente el sueldo o la remuneración de los administradores, de aquellos que llevan adelante la gestión, sino también, es decir, cómo monitorear y de alguna manera tranquilizarse en el sentido de decir que la organización está yendo para el rumbo
que se acordó. Y no estamos hablando de cuestiones de infidelidades por parte de los administradores, ¿no? Es decir, de maniobras dolosas, deliberadamente para perjudicar a la empresa. Es un tema de intereses. ¿Cuáles son los intereses de los propietarios y cuáles son los intereses de los administradores? Uno pensaría que siempre existe una coincidencia, un macheo al 100% entre propietarios y administradores. Bueno, la realidad no es tan así. Pensemos lo siguiente, ¿no? En una evolución histórica, si uno lee bibliografía de los 80, 90, hasta los 80 diría más, 70, 80, la idea era que los administradores en general no participaban de las ganancias. Su remuneración era independiente de la ganancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien era su deber y su función por la cual estaba contratado la idea de gestionar lo más eficientemente ese negocio, hacer rendir sus activos, tener la mejor política de endeudamiento posible, eh, esa imposibilidad de participar o la idea de que no participaran las ganancias podía tornar en un punto determinado, en la medida que yo tuviera ya garantizada mi sustentabilidad y mi permanencia en la organización, como cierto desinterés en seguir forzando el tema, ¿no? Forzando o buscando estrategias todavía más superadoras para aumentar el valor de la organización. Entonces, la no participación de los gestores o administradores en los resultados, ¿sí? O en el valor de la empresa, porque puede ser en las dos cosas, ¿no? En las dos cosas. Uno escucha que puede haber administradores que tienen una participación en las ganancias, ¿sí? Eso es como decir, bueno, para estimular, incentivar tu compromiso con la organización y que a la empresa le vaya mejor, ¿qué hago yo, propietario? Te cedo, digo, bueno, un 3%, es decir, tu remuneración, y si quieren un bono que equivale al 3% de las ganancias, en función de una fijación de objetivos que las partes se supone que acuerdan, ¿no? Y de esa manera sería una materialización del costo de agencia, decir, bueno, a mí el costo de agencia me significa que con este 3% yo tengo de alguna manera alineado la administración y la propiedad. Es decir, todos estamos yendo en el mismo rumbo, estamos poniendo el mismo enfoque, el mismo interés, la misma eficiencia a la hora de tomar decisiones. Pero como decíamos, una cosa son las ganancias y otra cosa es el valor de la empresa. ¿Sí? Por eso, más adelante, y se instaló como una moda, el tema de decir, más que los resultados, yo lo que quiero es ver crecer el valor de la empresa. Y quiero que eso se refleje, por ejemplo, en que el valor de mis acciones aumente. Por lo tanto, lo que voy a hacer es darte como una opción de compra de acciones. Ese va a ser tu premio. Yo te voy a dar una opción de compra, ¿sí? de esas acciones que cotizan. Si a vos haces las cosas bien, esas acciones van a subir de valor y vos te vas a ver beneficiado como si fueses un socio o accionista más. Es decir, ya no es la ganancia, sino el valor de la empresa en el mercado. ¿Sí? Eso acá se llaman stock options, ¿no? Eso fue un tema que, sí, ya digo, se planteó para mejorar la adherencia de los administradores, presidentes de directorio, pensemos en empresas de un tamaño significativo, quizás en las más pequeñas funciona más la lógica de los resultados. ¿Por qué? Y porque es muy difícil establecer valores de mercado. En cuanto si la acción de una compañía, de una sociedad cerrada, no cotiza en el mercado, es muy difícil saber si el mercado valora o no valora la gestión del administrador o de los administradores. Entonces, esta idea se planteó más en las empresas grandes, muchas multinacionales, que trabajaban de ese modo. ¿Está todo resuelto ahí? Y de respuesta podríamos decir que no. ¿Por qué? Porque en la medida que los administradores sabían que
de alguna forma su retribución estaba atada a la evolución del precio de la acción, muchas veces se fortalecía una mirada de corto plazo, ¿sí? Si queremos llamar más especulativa o tendiente a elevar el valor con acciones en el corto plazo, de alguna manera, no digo hipotecando, pero sacrificando potencial de crecimiento de la organización a futuro, a mediano o largo plazo. Acciones que elevasen el valor en el corto plazo y, ya digo, sacrificaron o enlentecieron el crecimiento de la organización en el mediano o largo plazo. ¿Decisiones de qué tipo? Decisiones que tienen que ver con la inversión y decisiones que tienen que ver con el tipo y nivel de endeudamiento que están tomando. Porque ahora, tanto la inversión como el financiamiento son capaces de generar valor. ¿Sí? Así que si uno repasa, y también podría agregar costos de agencia entre acreedores y propietarios, digamos, es decir, existen siempre conflictos de intereses, ¿sí? Entre las partes intervinientes en una organización. Y uno dice, bueno, lo traté de resolver como su accionista, dándole una participación en resultados. Eh, Después pensé, no, mejor, porque si yo quiero que el precio de la acción suba, es mejor ligar una parte de su remuneración a que la acción crezca, lo que quizás se perdía de vista, o el riesgo, que es lo que decíamos, que se estimularan más acciones de corto plazo para elevar en ese mismo tiempo el valor de la acción, y digo, no había un sistema, y no hay quizá todavía un sistema lo suficientemente, digamos, que contenga las distintas miradas y los distintos intereses y no genere fricciones. ¿Y las fricciones qué hacen? Elevan el costo de la tasa. ¿Estamos? Elevar el costo de la tasa significa reducir el valor de la empresa. Cuando se detecta la situación, ¿no? Y cómo uno mide el costo de agencia. Cómo monitorea, cómo sigue este tema. Bueno, esos factores son los que van determinando el costo de agencia. Acá tengo repetida la presentación, perdón. El otro tema, que también lo podemos llamar en el grupo de elementos que tornan imperfecta la operatoria y distorsionan las decisiones de creación de valor, es el concepto de información asimétrica y las señales a terceros. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la información asimétrica? Información asimétrica es cuando una de las partes tiene más y mejor información que otra. ¿Sí? El administrador, que está en el día a día, en la gestión cotidiana, ¿sí? Seguramente tiene mayor información que los propietarios. Un deudor y un acreedor. ¿Cómo se puede dar la relación asimétrica? Bueno, que el deudor, por ejemplo, es que más allá de toda su trayectoria, su capacidad financiera que puede exhibir, es quien sabe efectivamente su verdadera capacidad de repago de una deuda. ¿Y qué hablamos cuando mencionamos la señalización? Perdón, la señalización. Lo que estamos diciendo, ni más ni menos, es que cómo a veces yo transmito a terceros, ¿sí? Una señal que puede decir, yo quiero mostrarle a potenciales inversores que mi empresa es una empresa atractiva para que invierta. ¿Sí? ¿Cómo consigo atraer la atención? ¿Sí? ¿Cómo consigo atraer la atención de esos terceros? Bueno, vamos a ver en el punto que sigue, particularmente, cómo yo puedo enviar señales a potenciales inversores del rumbo que está tomando mi empresa. Si yo me endeudo e incorporo activos con un proyecto de crecimiento, esa puede ser una señal. La contratación de deuda y el propósito que persigue mi inversión puede ser en sí mismo una señal. Aunque el proyecto después no termine funcionando tan bien, estoy enviando señales a terceros, estoy señalizando mi actividad. Pero quizás la señalización
más frecuente, y ya nos estamos, digamos, debemos correr el riesgo de no contar el final del chiste, eh, que tiene que ver con la política de dividendos, es esa. La pregunta que se hace uno, y volvemos, si quieren, a la primera clase que vimos cuando hablamos de las decisiones financieras básicas, es que había tres decisiones financieras: decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones de distribución o retención de utilidades. Vimos que la decisión de inversión genera valor, vimos que bajo ciertos límites también la decisión de financiamiento es capaz de generar valor. La pregunta que nos hacemos ahora es si la política de dividendos es una política que puede por sí aumentar el valor de las empresas, ¿no? Primer punto, ¿no? Incidencia en el valor de la empresa. ¿Por qué hablamos de, de fricciones y presiones? Porque las políticas de dividendos, vamos a ver ahora, están claramente en el ojo de la tormenta por parte de los propietarios y por parte de los administradores, ¿no? ¿Hasta dónde un administrador puede imponer una política? Difícilmente imponerla. Tratará de consensuarla, de convencer a los propietarios que no es momento de retirar dinero, porque estamos hablando ni más ni menos que del concepto de autofinanciamiento que utiliza una organización. Es decir, que la política de dividendos claramente es una política donde la presencia de fricciones está en su propia naturaleza. ¿Sí? Pensemos que yo estoy decidiendo si remunero, ¿sí?, a mis accionistas, y ese acto de remunerar lo que está haciendo es desfinanciar la organización o reducir la capacidad neta de autofinanciamiento que la empresa generó hasta ese momento. ¿Sí? Es decir, uno contuvo una serie de resultados, ese concepto de excedente financiero que puede venir generando, ¿hasta cuándo? Hasta que activa una política de dividendos. Cuando activa la política, sabe que ese autofinanciamiento empieza a mermar. Pensemos lo siguiente, ¿no? Cuando uno quiere calcular, por lo menos matemáticamente, el precio de una acción, por lo general lo que se hace es analizar y dice, bueno, yo pago un precio hoy por una acción. ¿Cuál es el flujo que espero obtener de esa acción? ¿Qué hay en el flujo? Yo compro una acción. ¿Cuál es el flujo? Pregunto, ¿eh? ¿Cuál es el flujo que genera esa acción? ¿Por qué está integrado ese flujo? ¿Están ahí? ¿Cuál es el flujo que genera la acción? Yo, descontando los flujos que va a generar la acción, puedo definir si el precio de la acción que estoy dispuesto a pagar es un precio acorde o no. Está por encima, está por debajo, etcétera, ¿no? Como si fuera una evaluación de un activo. Yo digo, esta es mi inversión, este es el flujo que espero. ¿Cuál es el flujo que deriva de una acción? ¿Ninguno? El porcentaje de utilidades de la empresa. Vos compraste una acción. ¿Qué te va a dar la empresa? ¿Qué te va a dar la acción? Si querés llamar así, en primer lugar la empresa. ¿Qué fondos te va a dar la empresa? ¿Dividendos, por ejemplo?
Si la empresa puede tener una política de dividendos fija, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, yo todos los años voy a pagar eh, $2 por acción. ¿Bien? Listo, muy bien. Yo sé que cuento todos los años con $2 por acción. O un X% de mis ganancias, o, no sé, fijar una política. Vos sabés que todos los años, una vez al año, no sé, semestralmente, etcétera, resultados en forma de dividendos, sí, de eso estamos hablando. Parte del patrimonio no alcanzo a entender bien cuál sería la idea, pero yo tengo una idea que va a haber una corriente de flujo de dividendos a percibir X cantidad de tiempo. ¿Y qué más va a haber? Bueno, puede haber una diferencia entre el precio que pagué hoy y el precio que pienso que puede valer la empresa en el futuro, la acción en el futuro, es decir, la ganancia de que se llama la ganancia de capital, eh, y esa es mi corriente de flujo. Pero en la corriente de flujo, en una inversión o una tenencia de mediano a largo plazo, la idea fundamental es que la remuneración concreta va a estar a través de los dividendos. Es decir, una empresa que no pague dividendos quizás no es una empresa demasiado atractiva, salvo desde el punto de vista de la valorización, ¿sí? De decir, bueno, hoy la compré a 15, me va muy bien, pero es extremadamente conservadora. Esa es una señal, de vuelta, una señal que quizás no es demasiado favorable. Argentina no es el ejemplo a seguir en cuanto a mercado de capitales, pero si uno, no sé, ingresa en prensa especializada española o de otros países, obviamente la americana con mucho más, aquellos que están participando y invirtiendo en CDR saben que las empresas pagan dividendos, ¿sí? Las empresas americanas pagan dividendos y, bueno, es parte del atractivo para el inversor, no porque quizá gane más, ¿no? Mejore el rendimiento de su inversión, pero es un atractivo la generación de ese flujo, ¿sí? En Argentina, en general, no hay políticas demasiado claras en ese aspecto. Pensemos en esa idea. Un flujo formado por dividendos y también por la diferencia entre el precio pagado y el precio que puede obtener al momento de vender. Eso es lo que, traído al momento de hoy, según las expectativas del inversor, valida o no valida el precio de la acción. ¿Sí? Esa es una función, es una señal, ¿verdad? Para la empresa. De eso estamos hablando. Una empresa que, vuelvo a insistir, que tiene una política de cero dividendo, bueno, evidentemente predispone al inversor a pensar exclusivamente en ver si el precio de la acción sube para poder venderla y hacer la diferencia. Pero pareciera que, digamos, es demasiada penalización para el accionista no tener acceso a algún flujo de dividendos. ¿Sí? De vuelta, el pago de dividendos, que hay políticas distintas, políticas crecientes, políticas de dividendo constante, ¿sí? Por acción, o un porcentaje de de los resultados, etcétera. Hay distintos tipos de política para distribuir. La señalización es un elemento fundamental, ¿no? Después puede sumarse a esto si los dividendos le pueden ocasionar un impuesto adicional a la empresa perdón, al inversor minoritario o al accionista de la empresa. Eso es otro capítulo más complejo. A veces los estados graban adicionalmente la distribución de dividendos con un propósito fiscal por un lado, y por otro lado como para estimular que la empresa siga autofinanciándose, pero bueno, siempre hay un costo en las decisiones y eso claramente puede llegar a castigar el precio de la acción, ¿no? Pero la señalización y la política de dividendos es una cuestión que quizás casi no tiene en general, podemos llamar así, diferencias, ¿no? Es decir, está aceptado que quizás una de sus principales funciones. Pero seguimos pensando
en la primera pregunta. Es decir, ¿incide o no en el valor de la empresa? Es decir, ¿la política de dividendos crea valor o no? Cuando una empresa paga dividendos, ¿sí? Si uno siguiera el precio de una acción y la empresa paga dividendos, va a ver que, salvo situaciones que simultáneamente se den, cuando la empresa paga dividendos, el precio de la acción cae. Es como que dice, bueno, el mercado lo que hace es decir, bueno, descontar del precio de la acción los dividendos que puso en manos del accionista. Es decir, ya no hace falta que el precio sea este, puede ser menor porque ya materializó un pago al accionista, razón por la cual la lógica de la creación de valor ahí desaparece. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si uno, ahora vamos a mirar, por ejemplo, algunos datos de mercado del tema accionario y de colocación de deuda, cuando uno va viendo, ahora vamos a mostrar el caso particularmente de obligaciones negociables, donde uno va viendo que eh, un título promete pagar una renta determinada o un dividendo, el valor va fijando o incorporando ese dividendo hasta el momento en que el dividendo o el pago de la renta se materializa y, bueno, y el valor normalmente baja. Por lo tanto, es una cuestión más que tiene que ver con la fijación del precio que con la creación de valor, por llamar así. Me quería detener en estas cuestiones, ¿no? De vuelta a las tres decisiones financieras básicas. Se habla mucho que las decisiones de inversión, financiamiento y de distribución de dividendos pueden ser activas o residuales. ¿Qué significa esto? Que es muy difícil que una empresa pueda llevar adelante simultáneamente políticas activas, significa aumento en la inversión, políticas activas, aumento en el endeudamiento, ¿sí? Políticas activas, aumento en la distribución de dividendos. Es decir, en algún punto, ¿no? En algún punto, la empresa privilegia la decisión activa, quiere invertir más, sabe que para eso va a necesitar, por ejemplo, endeudamiento, política activa de endeudamiento, pero lo hace a expensas de la decisión de distribución de utilidades, que pasa a ser residual. ¿Qué pasaría si una empresa decidiese tener una política activa de dividendos? Bueno, tendría que ver cuál de las otras sacrifica y la convierte en residual. Yo quiero pagar dividendos, pues quizá no pueda crecer, ¿no? Es decir, tengo que ver cuál de las decisiones priorizo, ¿sí? Y cuál, de alguna manera, subordino o torno residual a la anterior. ¿Se entiende esto? Eso es con lo que hablamos de políticas activas y políticas residuales. Traducido en el mundo empresario convencional y ya fuera de los mercados, lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Cuando una empresa en el día a día va funcionando y va generando excedentes y va tomando decisiones de sostener el crecimiento de su nivel de actividad y eso demanda más recursos, y o sostener un ciclo operativo que se extendió y por lo tanto demanda mayor nivel de inversión, ¿qué está haciendo? Está sosteniendo una política activa, ¿sí? ¿Cuál es? La de inversión, y está sacrificando ¿qué? Un autofinanciamiento que empieza a ser utilizado para sostener esa inversión y consecuentemente, inevitablemente, reduce las chances de poder remunerar a los accionistas. No puede hacer las dos cosas simultáneamente, de manera activa. ¿Está aquí? Sí, podrá quedarse con algo para distribuir a sus accionistas, pero si acompaña la política
¿sí? La política de inversión, ¿no? Y la apuntala con el autofinanciamiento, no quedará demasiado para hacer política activa de pago de dividendos, ¿no? Esta es la lógica. Debe y haber, si queremos llamar así, para mirarlo de una forma más sencilla. ¿Estamos hasta acá? Bueno, resultados en forma de dividendos. O sea, ahí no sé, esto nos habíamos quedado en el chat, en el tema de cómo determinar el flujo, ¿sí? Que esperamos nosotros cuando compramos una acción, ¿sí? Es decir, ¿para qué compramos una acción? ¿Solamente apuntando al alza de precios o estamos también con la expectativa de la generación de un flujo de fondos? La idea hemos mencionado temas del mercado de capitales. Yo quería compartir con ustedes por lo menos dos slides. A ver, perfecto. Muy bien. El Instituto Argentino del Mercado de Capitales es una institución donde uno puede encontrar información, ¿sí? Eh, Acá lo que quería mostrarles a ustedes es el tema de a ver si yo puedo subir un poco para aumentar el tamaño. Y corremos esto de aquí. Ahí estamos. Entonces, han escuchado hablar de las obligaciones negociables. Es uno de los productos financieros en dólares, básicamente, quizá más analizados. Ahí estamos mejor. ¿Conocen obligaciones negociables? Estamos hablando de colocación de deuda por parte de empresas en el mercado de capitales, ¿sí? Las obligaciones negociables pueden ser en pesos o en dólares. Yo acá estoy mostrando en dólares, son evidentemente uno de los instrumentos más seguidos con la intención de dolarizar las carteras, ¿sí? Las empresas que emiten este tipo de obligaciones, como regla, son empresas que tienen la capacidad de generar divisas, es decir, negocios en moneda extranjera, exportan total o parcialmente, ¿sí? Por lo que vemos están sujetas a, como vemos acá, legislación diferente en caso de algún tipo de controversia, ley argentina o ley extranjera. Tienen su sigla, tienen su vencimiento. Acá pueden ver que hay vencimientos más o menos entre los 12, 24 meses, más, por ejemplo, un poquito más de 24 meses. Hay una tasa, una tasa de interés que va a pagar sobre el valor del título, ¿sí? Hay una TIR, que conocen la tasa TIR, ¿sí? Hay TIR negativa, ¿qué querrá decir, no? ¿Qué querrá decir el tema de la TIR negativa? Eso habla muchas veces de la sobredemanda que hay de algunos títulos que hace que las empresas, con tal de dolarizarse, ¿de qué manera? Bueno, entran con pesos a comprar una obligación negociable y la obligación negociable se satisface ¿cómo? Entregando dólares billete. ¿Que consiguen dónde? En el mercado único y libre de cambios, tal cual lo conocemos hoy, ¿no? No sabemos cómo funcionará, por ejemplo, en YPF, que coloca una obligación negociable con vencimiento
total, ¿no? El vencimiento final dentro de aproximadamente 2 años, 28 de julio de 2025, que paga una tasa del 8,5. Uno dice, ¿es una tasa alta o baja? Y realmente es una tasa relativa, ¿no? Pensemos que en Estados Unidos la tasa hoy está en torno a los 5,25. Este es un título de deuda privado, una obligación negociable eh, que contempla que existe una tasa libre de riesgo, que podría ser esa, y que hay un riesgo empresario, y que funciona en Argentina, pero está asentada, fíjense que hay muchas empresas eh, vinculadas al sector energético, ¿no? Sector petrolero, sector del gas, etcétera, ¿no? Pampa Energía, ¿no? No son, hay más de las que están acá, pero esta es, digamos, de las más importantes. Ahí está, hay una serie de curvas de rendimiento, etcétera. Pero lo que quería mostrar, ¿no? Es que por un lado hay una tasa que es la que dice remunerar la empresa. eh, ¿Cuál fue, bueno, el cierre, cotizaciones, etcétera? Hay una TIR, ¿sí? ¿Por qué la TIR puede ser diferente a la tasa? ¿Sí? ¿Por qué la TIR de un bono o una obligación negociable puede ser diferente a la tasa que paga? ¿Mm? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué el rendimiento que promete el título? Porque esto está en función de algo que vamos a comentar ahora. Esto es fija y conocido de antemano. Esto es la TIR. Hay un mercado primario y un mercado secundario, ¿no? ¿Por qué la TIR es más alta? ¿Sí? Y en algunos casos más baja. También. Porque hay cuestiones que tienen que ver con el precio que paga el comprador de una obligación, el inversor, el precio que paga, si paga más o menos del valor residual que tiene la acción, es decir, si un bono de $100 lo paga menos de $100, por lo tanto, eso hará que el rendimiento que obtenga sea mayor, ¿sí? Porque va a cobrar intereses sobre un valor 100 por el cual pagó 90, por ejemplo, ¿no? Eso hace que el rendimiento crezca. Pero los alumnos ya saben que la TIR de un proyecto, fíjense que acá tenemos una colocación de una obligación negociable al 2033. Bien. Entonces, sabe que la TIR funciona en tanto y en cuanto los flujos intermedios encuentren oportunidades de inversión a una tasa equivalente, ¿verdad? Riesgo y tasa, factores que van a jugar. Ese es otro dato del mercado, ¿no? Esto es lo que eh, tiene que ver con el mercado en su conjunto, lo que llamamos las acciones renta variable. Vamos a checarlo un poco. Datos con el que uno, si bien pueda no ser un experto, esto es del 21 al 23, fíjense estos últimos días cómo los valores accionarios realmente explotaron, ¿no? El Merval eh, tuvo un crecimiento importantísimo, algunas más, otras menos, las que más ganaron, las que generalmente se muestra así, las que tuvieron las alzas más bajas, más significativas, las que bajaron más de precio, bueno, volúmenes de mercado, ¿no? Muy bien. Quizás lo que se está viendo ahora es que se está comprando más en el mercado local que comprando a través de CDR en el mercado americano, ¿no? Como que refleja que los precios de los activos argentinos están baratos. Estas son cuestiones que, no vamos a verlo ahora, por supuesto, pero deberían empezar a familiarizarse, a mirar, prestar atención.
mirar qué información es la que está disponible, ¿no? Esto es todo básicamente el tema accionario. Acciones con cotización en el exterior, es decir, argentinas que cotizan en el exterior, ¿no? Los famosos ADR. No dejé de compartir pantalla, la estamos compartiendo, ¿sí? Eh, bueno, básicamente mucha información del mercado. Algunas son, le digo, más, hay títulos públicos, está todo lo que opera en el mercado de capitales, incluso lo que acabamos de ver, que es obligaciones negociables, también están. Títulos de deuda soberana, emitidos por el Estado Nacional, subsoberano que se llama cuando son emitidos por estados provinciales. Eso no quiere decir que sean menos confiables. Ya digo, mucha información siempre en la misma fuente, y acá están obligaciones negociables con mucha más información de lo que veíamos antes, ¿sí? Vencimientos, si los vencimientos son de capital, son de el pago de intereses, si es amortización de intereses. Cada, cada título tiene un comportamiento distinto. Eso hace el flujo. Eso explica también la TIR, ¿no? Es decir, por ejemplo, no es lo mismo una obligación negociable que me paga la totalidad me devuelve todo el capital y los intereses al final de su vida a una obligación negociable que me paga la misma tasa, pero que me paga semestralmente intereses y una porción de la amortización del capital, lo cual me permite a mí disponer del dinero más rápido y poderlo colocar en otro tipo de activos. ¿Se entiende esto, no? Flujos intermedios y esta idea. Bueno, esta información, más allá de que yo la estoy pasando rápido, la pueden encontrar todos los días en el Instituto Argentino del Mercado de Capitales. Y si curiosean o tienen una cuenta abierta en un broker, es también información que pueden obtener. ¿Sí? En concreto, entonces, para cerrar esto, y queda, como dijimos, una clase asincrónica de crecimiento sostenible, que es un tema que les anticipo que es un tema quizá de los más interesantes a la hora de comprender este tema que veníamos hablando, ¿no? Políticas activas, políticas residuales. El fenómeno del crecimiento en las organizaciones siempre es visto como un dato muy atractivo, como muy seductor, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos oportunidades de crecer. Pero el tema es si tenemos la capacidad para crecer. Es decir, podemos tener producto, canal, demanda, todo lo que ustedes quieran. Pero si no tenemos una capacidad para hacer sustentable el financiamiento de ese crecimiento y de alguna forma alinear y coordinar las políticas que tienen que ver con la inversión, el financiamiento y la retención o distribución de beneficios, ¿sí? Bueno, es probable que tengamos malas noticias, ¿sí? Lo vamos a repetir como una frase muy gráfica, pero los esquemas donde no se considera de manera articulada estas tres decisiones son escenarios donde las empresas se funden creciendo. ¿Mm? Y parece muy lamentable pensar que una empresa que tiene, por decir así, no sé si todas, pero muchas opciones de que le vaya bien, no pueda regular la velocidad de crecimiento o no pueda en algún punto decir, bueno, hasta aquí puedo crecer. No estoy hoy en condiciones de crecer más, ¿sí? Porque la demanda de inversión es significativa, porque el nivel de endeudamiento al que llegué es preocupante, ¿sí? Si es que tenía alguna regla, de decir cuánta deuda y cuánto capital propio, si por ejemplo, digo, eso me marca a mí un límite o una frontera para crecer, y porque quiero también tener algún esquema de distribución de utilidades y este crecimiento a mí no me lo permite. ¿No? Entonces, ver cómo uno puede tornar sostenible, sustentable ese crecimiento, es, creo que, uno de los mejores ejercicios para llegar a una comprensión final del fenómeno.
Bueno, primera parte terminada, quedará la segunda que la vamos a subir para que la tengan. eh, Así ya, por lo menos esta parte, creo que es la parte más básica y pueden redondear los contenidos del programa. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si no hay más preguntas, Profe, entonces sí, escucho. yo tengo una pregunta con respecto al cursado. ¿Hoy es la última clase? Sí, es la última clase.